Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora local todos los sábados a esta misma hora y se retransmite los domingos en la emisora local participativa Radio Macarao 100.3 FM y TV Caricuao. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Johnny. Buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios. Gracias a nuestro amigo Jesús de TV Caricuao, siempre invirtiendo su tiempo para que el programa salga al aire por nuestro canal 66 UHF. Les recordamos que también nos pueden seguir por la red YouTube colocando La Voz del Pueblo de Dios. También le damos las gracias a nuestro amigo Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao 100.3 FM. Y a todos nuestros queridos radiousuarios, sobre todo a ti, Pablo, y al Espíritu Santo, productor de este programa. Hoy, como siempre, traemos un evangelio muy, pero muy interesante. Tenemos 2 semanas hablando precisamente de la fe que tenía Jesús, de la fe que tenían que tener los apóstoles. Y esta semana vamos a hablar precisamente, pero es de la falta de fe. Algo totalmente contrario. Entonces vamos a analizar un poquito por qué Jesús precisamente dijo esa frase tan célebre que tenemos en nuestro vocabulario aquí en venezolano: nadie es profeta en su tierra. Pablo, vamos a ver por qué. Pero antes, como siempre lo hacemos, hermanos, les invitamos a ponernos en la presencia del Señor para encomendar este programa, este contacto con Jesús, con la voz del pueblo de Dios, para que ese Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender y a profundizar en el mensaje del Evangelio de hoy. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos y te glorificamos por este hermoso día. Gracias por el sol, por la luna, por las estrellas, por el agua, por el cielo, por el aire que todos los días respiramos y nos renueva nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es luz que ilumina nuestro sendero. Gracias porque así nosotros tenemos guía que ilumine el camino en este mundo tan lleno de tiniebla y de confusión. Te pedimos la fuerza del Espíritu Santo para poder llevar a práctica la palabra que vamos a anunciar en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagro? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María? Y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene que haber sido una experiencia bien desconcertante, triste, palpar aquella realidad. Cuando Jesús visita a su propio pueblo, iba a decir yo natal, no sabemos que nació en Belén, pero él se crió toda su vida, toda su infancia allá en Nazaret, ¿no? Es triste que él haya podido desarrollar toda su misión en toda la Galilea y en Judea y en todas las regiones, hasta en las regiones paganas, y llega a su pueblo y allí no puede hacer ningún milagro por la incredulidad de aquella gente. Contactar eso es muy duro, y sobre todo contactar la incredulidad dentro de su propia familia. Sus hermanos, sus hermanas, sabemos que hermanos y hermanas son todos los parientes, primos, tíos que vivían en Nazaret, porque allí era María y José se había instalado ya también con su carpintería hacía muchísimos años antes que él naciera. Esta experiencia es muy dura y yo creo que nosotros como profetas, que también debemos de ser por el bautismo, tenemos a veces esa experiencia.
¿Cuánta gente en nuestra parroquia, Johnny, creo que tú también, no sé si tienes esa misma experiencia, que tal vez no, de que podemos predicar y la gente escucha el mensaje, pero cuando vamos a nuestro propio núcleo familiar, allí cuesta trabajo horrible que lo acepten a uno, pues. Entonces yo creo que este primer elemento nos lleva a que el profeta tiene que enfrentar un ambiente incrédulo, y muchas veces nos desanimamos, hermano. Muchas veces nuestros queridos oyentes y usuarios y televidentes nos desanimamos porque salimos a llevar el evangelio, que puede ser que nosotros estamos convencidos de él como cristianos, y cuando salimos a la calle vemos la hostilidad, vemos la incredulidad de la mayoría de la gente del pueblo. La primera lectura de hoy habla precisamente del profeta Ezequiel, que manda a Dios a predicar a un pueblo duro de corazón, duro de cabeza, duro de servicio. Yo creo que este es un reto que nosotros tenemos ante tanta incredulidad. Antes de ayer celebramos la fiesta de Santo Tomás. Lo mismo, ver para creer. Yo, si no meto el dedo, si no meto las manos en tu costado, yo no creo. Necesitamos gente de fe, gente como Abraham, que sabe confiar en Dios, aunque las circunstancias son totalmente adversas, como lo hizo María, cuando le dijo el ángel que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, y ella creyó, porque eso es imposible para los seres humanos, pero para Dios no hay imposible. Entonces yo creo que este primer elemento me parece importante que nosotros lo analicemos, ¿no? Un segundo elemento que quisiera que lo analicemos también, Johnny, y ustedes, nuestros queridos usuarios, es el por qué rechazan a Jesús en su pueblo. Bueno, primero porque, y es obvio, ¿no? Y se lo dicen, pero ¿quién es este? Este no es el carpintero. ¿Y cómo un carpintero va a ser profeta de Dios? ¿Cómo un carpintero va a ser el Mesías de Dios? El carpintero es un carpintero. Y desprecian a Jesucristo por su condición social. Ese es un dato interesante, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo creer en un Dios que se manifiesta en un pata en el suelo? Y ahí es donde nos falta un poco esa dimensión que le faltó al pueblo de Nazaret, y que lamentablemente después de 2000 años, de más de 2015 años, hay mucha gente que le falta eso. Nosotros pensamos y siempre vemos que Dios se manifiesta en lo grandioso, en la gente erudita, en lo científico, y ese no es el Dios verdadero. Esos son ídolos que los hombres, los poderosos han hecho. Precisamente Dios se manifiesta en lo humilde y en lo sencillo. No acabamos de entender el misterio de la encarnación. Y por eso el apóstol Pablo, en la segunda lectura precisamente de la misa, habla de un aguijón que él tenía, que según su criterio no lo dejaba a él realizar plenamente la misión. Y el Señor, que lo llamó y lo conocía, cuando él le pidió que le quitara aquel aguijón, parece que era una debilidad que tenía Pablo, ¿no? El Señor le dice: tranquilo, que con mi gracia a ti te basta, porque yo manifiesto mi fuerza en la debilidad de ustedes. Yo, parafaseando esto y reflexionando, imagínense ustedes que Dios le hubiera quitado la espina al apóstol Pablo. Se hubiera creído que era la cuarta persona de la Santísima Trinidad, porque hubiera confiado en su capacidad y en su fuerza. Y Dios le ayuda a él a entender que lo que él está haciendo no lo está haciendo por su capacidad, sino porque es dócil al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa cuando nosotros reconocemos la debilidad. Porque cuando reconocemos la debilidad, entonces no nos apoyamos en nosotros, nos apoyamos en Dios, y entonces nos convertimos en una locomotora. ¿Por qué? Porque la fuerza nuestra es la fuerza de Cristo Jesús que nos da, y no nuestras capacidades para lograr cumplir la misión que Él nos encarga. Oye, muy bueno, o sea, tenemos que apoyar, porque nosotros siempre, cuando tenemos que pedirle a Dios, siempre le pedimos a Dios por tantas cosas buenas, pero bien importante esa reflexión, Pablo, de pedirle por nuestras debilidades, porque cuando le pedimos... Gloriarnos en nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades es cuando se manifiesta la fuerza de Dios. Sí, precisamente cuando tenemos, en el momento de las tribulaciones, siempre buscamos a Dios,
pero tenemos que buscarlo precisamente no en el momento de las tribulaciones, sino cuando el árbol está frondoso, está dando fruto, todo está bonito. En ese momento tenemos que darle gracias a Dios También. y buscarlo siempre. Pero cuando el árbol se seca y no está dando fruto, también tenemos que seguirlo buscando y seguirle dando gracias a Dios. Muy importante sí, por esa señor, reflexión, sí, Pablo. señor. Fíjate que una de las preguntas que le hicieron, se estaba haciendo la gente, era ¿dónde aprendió este hombre tanta sabiduría? ¿No? Ujú. Y tenemos que recordar que entre los 12 y los 30 años Jesús desaparece. Ujú. Y entonces yo genero peso por la intuición que el Espíritu Santo me ha dado. Y digo que ese tiempo fue el tiempo de preparación. Claro. Correcto. El tiempo de preparación, ¿quién se lo dio? Yo me imagino que esos reyes que los conocieron cuando niños, y los tutores, y muchísima gente entre María y Jesús, y tanta gente muy iluminada por el Espíritu. Muy espiritual. Sí, estuvieron en la formación de Jesús de Nazaret. Claro. ¿Para qué? Porque él era primero Jesús de Nazaret, cuando se estaba paseando los pueblos. Luego, cuando recibió el Espíritu Santo, fue cuando se convierte en Jesucristo. Fíjate que una de las cosas lo primero que él es el Mesías, luego dice que soy el Hijo de Dios, y luego dice que soy Dios. O sea, es como son unas escaleras que él estaba reconociendo. En ese momento, él estaba paseándose por todos los pueblos de Galilea, y estaba haciendo los milagros, estaba predicando, estaba llevando la sabiduría, estaba llevando el Evangelio. Pero posteriormente, después de eso, él se va a su tierra. Bien importante, cuando se va a su tierra, él piensa que bueno, va a llegar campante y sonante, y todo el mundo lo va a recibir, y se consigue con aquella pared tan grande, que es lo que estábamos hablando precisamente cuando en la semana pasada, cuando él fue a hacer el milagro de la hija del rabino, del judío, del jefe de la sinagoga. ¿Por qué sacó Jesucristo a la gente de la casa? Porque la gente no tenía fe. Y si la gente no tenía fe, no se podía hacer el milagro. ¿Qué fue lo que pasó cuando él llegó precisamente allá a su tierra? La gente no tenía fe, porque lo que tú estás diciendo, oye, pero este no es el carpintero, este no es el hijo de María y de José, este no es fulanito de tal que andaba descalzo por ahí. ¿Y de dónde aprendió tantas cosas? ¿Y de dónde le proviene tanta sabiduría? ¿Y cómo es eso que hace milagro? Porque dice aquí el Evangelio que no pudo hacer ningún milagro, solamente algunas curaciones con la imposición de manos. Y tengo entendido que no se lo hizo ni siquiera a gente del pueblo, sino extranjeros que estaban en el pueblo. O sea, pues ni siquiera la gente del pueblo no lo aceptaba. Y es muy buena la reflexión que tú hiciste, Pablo, porque muchas veces cuando yo vengo aquí al programa de radio y con tanto amor, derramando ese Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros, y traemos este Evangelio y se lo llevamos a ustedes y lo compartimos, y entonces yo me voy tan lleno del Espíritu Santo y me consigo con mi familia. Y cuando le voy a hablar del Evangelio y el Espíritu Santo, son los primeros que me rechazan. No, pero este no es Johnny, este no es el que trabaja con el carro, hace tal cosa, o es el hijo de Leila, o X. O sea, la gente no te rechaza. Entonces, como tú dices, Pablo, muchas veces nos desanimamos, pero la idea es precisamente que no nos desanimemos y que sigamos saliendo adelante llevando el Evangelio. Otra cosa que me llama la atención, que siempre se dice, o sea, vamos a estar un poco claros, porque hay muchas cosas en el Evangelio que no están reflejados, no están plasmados. Y sabemos que en esa época se llamaban hermanos a los familiares, a los primos. Pero aquí el Evangelio te dice, bueno, eso no es el hijo de María, el hermano de fulanito. Eso que si tiene hermano o no tiene hermano, Jesucristo vivió en una familia normal, común y corriente, con su papá y su mamá, con sus hermanos y con sus hijos, que fue el que resaltó entre los hermanos y fue el que se fue a esa preparación para poder recibir al Cristo y convertirse en el enviado de Dios, que fue concebido muy buena esa reflexión, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que eso el hombre no lo puede entender, porque nosotros conocemos que una persona nace precisamente por la relación entre un hombre y una mujer, pero si no podemos entender que Jesucristo realmente fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tampoco vamos a creer que caminó sobre las aguas, tampoco vamos a creer que se elevó, y tampoco vamos a creer que nunca hizo milagro, porque son cosas que para el entendimiento del hombre, para los paradigmas, para los límites que tenemos nosotros, no lo podemos entender. Por eso precisamente Jesucristo nos llama a nosotros a tener fe, y precisamente nos termina esa frase diciendo, oye, nadie es profeta en su tierra, lamentablemente.
Pero fíjate, Johnny, yo creo que es importante esa reflexión para sacar como ya una conclusión sobre esta primera parte de nuestro programa. La soberbia y la vanagloria son causas de la incredulidad. Una persona soberbia y que busca su vanagloria ya tiene una pared para no creer en Dios, para no creer en Jesús, para no creer en el Dios de Jesús, que es el Dios de la humildad, de la sencillez. Cuando hablamos de la Eucaristía, por ejemplo, por un caso bien extremo, ¿cómo es posible que yo pueda creer que un Dios que no cabe en el cielo y en la tierra se vaya a hacer presente en una gota de harina para que yo me lo coma? Eso es materia de fe, eso no se le puede dar lógica, porque eso no tiene lógica humana. Solamente en la fe nosotros aceptamos y creemos que eso es posible, porque para Dios no hay imposible, porque Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la humildad y de la sencillez. Por eso el profeta tiene que ser humilde, porque el profeta es un instrumento de la acción del Espíritu, para que no nos llenemos de vanagloria y no creamos que lo que hacemos somos nosotros los que curamos. Por eso es muy difícil ser santo, porque el santo, cuando Dios empieza a actuar en ellos, ellos empiezan a creer que ellos son los que curan, que ellos son los que sanan. Todavía hasta Roma está buscando un milagro que haya hecho científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Fíjense ustedes qué despiste tiene la curia romana en esto, ¿no? Ellos tienen necesidad y esto es un tema que podemos desarrollarlo. Precisamente la semana pasada me vino a la parroquia un periodista de Todos Adentro, creo que hoy está saliendo Todos Adentro, valga la cuña, creo que es en el Correo del Orinoco, y va a salir esa entrevista hablando de José Gregorio Hernández, que yo pensaba, todavía la curia tiene la ridiculez de estar buscando un milagro científico de José Gregorio Hernández. Eso quiere decir que ellos no tienen criterio bíblico ni espiritual para declarar, porque ellos no hacen santo a nadie, de que una persona, porque fue un instrumento del Espíritu y el Espíritu pudo manifestarse, y el Espíritu hizo miles de milagros y sigue haciendo, pero es el Espíritu Santo, no es el José Gregorio ni es el santo. Entonces yo creo que este tema es importante, porque nosotros estamos llamados a ejercer un don profético dentro de la iglesia, sobre todo en este mundo en el cual estamos viviendo. Tenemos el profeta Francisco, que dicho sea de paso, en la segunda parte ya llegó nuestro invitado especial para la segunda parte del programa, que vamos a seguir analizando la encíclica profética de Francisco Laudato Si'. Pero nosotros también tenemos que ser como Francisco, profeta. Usted, donde se encuentre, donde usted vive, tiene que ser profeta y tiene que aprender que las características del profeta tiene que ser humildad, sencillez y saber que la obra no la va a hacer usted, que la va a hacer Dios a través de la disponibilidad que usted tenga, de la fe que usted tenga. Y sí, para terminar esta parte, quisiera recordar, o sea, como Pablo lo dice, los milagros lo hace solamente el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de ese milagro, pero para ser instrumento de ese milagro, nosotros tenemos que estar bien alineados y bien purificados, como lo han hecho esos santos, como lo han hecho esos profetas, para poder recibir el Espíritu Santo. Y la persona tiene que tener fe, porque si el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, pero la persona que le vamos a hacer el milagro no tiene fe, no se va a hacer el milagro. Tampoco. Tiene que ser una combinación. Y esto por lo menos me recuerda en una oportunidad, porque el Espíritu Santo nos toma a nosotros. Es un milagro que nosotros estemos aquí, es un milagro que nosotros tengamos vida, es un milagro que el Espíritu Santo nos tome para poder llegar a ustedes gracias a las cámaras y todas estas cosas, pero es un milagro que nos pueda tomar para que nosotros seamos su radio, su transmisor, para que las palabras de nuestra boca salgan las palabras que el Espíritu quiera que salgan. En una oportunidad me conseguí un amigo que estaba desahuciado y estaba llorando en la calle, y en ese momento yo venía para el programa y uno puesto en oración, le pregunté al amigo qué le pasaba, y bueno, yo sabía que él estaba muy enfermo, que estaba desahuciado, y le dije, bueno, vamos a hacerte una imposición de mano, vamos a pedirle al Señor. Y él con mucha fe lo aceptó, y yo con mucha fe también se lo pedí al Señor, para que me tomara como instrumento para llegarle a él. Pero una pregunta le hice, ¿para qué quieres sanar? ¿Para seguir la vida que llevas o para cambiar tu vida? Y entonces él me dijo que no, que él quería sanar para sanar su vida. Y bueno, con la fe y el derrame del Espíritu Santo, le coloqué, le hice la imposición de mano y me vine para mi programa de radio. Para la gloria de Dios, él sanó y él se salvó. Amén. Y cambió. Y entonces es una cuestión que, pero también así como nos toma como instrumento,
también tenemos que tener cuidado que nos tome como instrumento. O sea, por eso es que tenemos que estar en sintonía precisamente con esa energía cósmica que viene del Padre allá del Altísimo y nos toma siempre, que la tenemos dentro, pero tenemos que manifestarlo, Pablo. Pero bueno, por eso es que tenemos que pedirle al Señor aumente nuestra fe y haznos instrumentos de paz, como esa oración tan linda de San Francisco de Asís, que nos invita a agradecer a Dios. Tú decías algo muy importante, Johnny, quiero utilizarlo para introducir la segunda parte de nuestro programa, de que en los tiempos difíciles y duros tenemos que pedir la ayuda de Dios, pero también cuando Dios se manifiesta y nos llena de felicidad en nuestra vida, tenemos que agradecerle a Dios. Amén. Por todas las bendiciones. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vamos a escuchar esta canción de Mercedes Sosa que nos invita a agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado, y muchas veces lo que somos mezquinos y créditos estamos reclamándole a Dios lo que Él nos ha dado y todas las cosas que nos ha dado. Escuchemos esta canción y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy, dedicado a la encíclica en la parte ecológica, en la parte espiritual. Tenemos un invitado especial que ahora se lo vamos a presentar. Estamos con ustedes en unos minutos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
gracias a la vida